porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nos convocamos todos los días para meditar, para reflexionar y aplicar a nuestra vida el mensaje del Señor. En nuestra caminata por las páginas de la Biblia, hoy nos detenemos en San Lucas capítulo 3, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, bendícenos al meditar en tu palabra, asístenos con tu Espíritu y cumple tu promesa. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio según San Lucas en su capítulo 3 nos introduce con Juan el precursor. Juan el Bautista que prepara el camino del Señor. Nos ubica en el tiempo, el año 15 del reinado de Tiberio César. Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea, y Traconite y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. Ustedes ven, ¿no?, como Lucas, que fue un investigador, coloca todos los detalles, coloca toda la información para mostrarnos históricamente la vida de Cristo en el contexto, en el tiempo en que se desarrolló. Dice que en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. En el tiempo señalado y a toda la región estaría llegando el trabajo de Juan, el precursor del ministerio de Jesús. Un mensaje que tenía que llegar a todas las personas. Dice, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Háganle sendas derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación. Preparen el camino. El Salvador viene detrás. Su predicación era una predicación de arrepentimiento y de bautismo. El bautismo como evidencia pública del arrepentimiento y de la aceptación. Versículo 7. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Y su predicación fuerte y clara era: camada de víboras, generación de víboras. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de dar hijos a Abraham. Dice, no, nosotros somos de una buena descendencia, tenemos un buen apellido, somos hijos de Abraham. No alcanza con ser descendientes de un buen apellido. Hay que tener una experiencia real, una experiencia viva con Dios. Es más, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Dice, no pueden escapar al juicio, no pueden escapar al mensaje y al llamado de arrepentimiento que Dios hace. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fue la pregunta. Versículo 10. Versículo 11. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Entonces llegaron unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Preguntaron esos exagerados cobradores de impuestos. No cobren más de lo debido, le respondió. No está mal en cobrar impuestos. Lo que está mal es cobrar más de lo debido. Y está mal el mal uso que podemos hacer de esos impuestos que deben ser utilizados para lo que corresponde.
Versículo 14, ¿y nosotros qué tenemos que hacer?, le preguntaron los soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con los que le pagan. Cuidado, no vivan del soborno, ¿no? Las coimas. El pueblo, la multitud, los recaudadores, los soldados. Es que cuando el mensaje de Dios llega a la vida y hay sinceridad, todos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 15, la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso este Juan sería el Cristo. Habla tan lindo, tan contundente, su mensaje es tan claro, es el mensaje de Dios. ¿Será Juan o este ya es el Cristo? Y ahora Juan muestra su identidad. Yo los bautizo a ustedes con agua, respondió Juan, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene rastrillo en la mano para limpiar su era, para recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. El que viene es Dios, es el Creador, es el juez también. Él es el que va a bautizarlos en espíritu y va a confirmar la salvación, mensaje que yo estoy haciendo llegar. Y con muchas palabras exhortaba a Juan a la gente y les anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las maldades que había hecho, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Y hasta aquí el capítulo nos habla de Juan el precursor. Ahora nos habla de Jesús como el futuro de ese precursor. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Antes se mostró la identidad de Juan, ahora se muestra la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? El que fue bautizado por Juan, que fue ungido en ocasión de su bautismo por la obra del Espíritu Santo, de quien el Padre habló: Este es mi Hijo amado, me complace, escúchenlo. Así que el bautismo dio testimonio de quién era Jesús. El Padre dio testimonio de quién era Jesús. El Espíritu Santo dio testimonio de quién era Jesús. Jesús mismo estaba dando testimonio de haber venido a salvarnos. Versículo 23, tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, y por obra de Dios, de la bienaventurada Virgen María. Eran 30 los años que tenía David cuando comenzó a gobernar en Hebrón, y eran 30 los años que tenía José cuando comenzó a gobernar en Egipto, y eran 30 los años que tenía Jesús cuando comenzó definidamente su ministerio en esta tierra, para vivir, para predicar, para enseñar, para mostrar un camino de salvación y de eternidad. Sí, Él era el Hijo de Dios. Era Dios por cuanto preexistía como Dios desde siempre, pero era Hijo de Dios porque como humano nació en esta tierra para vivir humanamente y mostrarnos que es posible transitar ese camino de salvación. Y desde allí hasta el final del capítulo se nos da el último argumento. Era hijo también desde lo humano por la genealogía. Y comienza a hablar ahí toda la familia, ¿no? Hijo de Eli, hijo de Matat, y ahí viene toda la genealogía que incluye a hombres, que incluye a mujeres, y que termina ya en el último versículo 37 diciendo: hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Y termina diciendo:
Hijo de Dios. Esa es la identidad. Es el ser humano que nació entre los humanos, pero es el Dios que vivía como Dios desde los años sin fin de la eternidad. Este Hijo de Dios quiere hacer la diferencia en tu vida. Este Dios quiere hacer la diferencia en tu vida. ¿Se lo vamos a permitir? Digámosle a Dios lo que queremos que Él haga en nuestra vida. Señor, te damos gracias por el Dios que existió desde la eternidad y por el Dios que un día nació entre los hombres para mostrarnos un camino de salvación y de eternidad. Gracias por ese Cristo Dios y gracias por ese Cristo hombre. Actúa en nosotros y conduce nuestra vida hacia la salvación definitiva. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.